Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción, como ya es de costumbre, el enlace para mis canales paralelos y la página de Facebook. En esta oportunidad quería seguir la serie de videos que he estado haciendo donde comparo la filosofía que han desarrollado otras personas con la filosofía del hombre libre, el MGTOW. Primero había hecho un video sobre Albert Camus y la filosofía del hombre libre. Voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Y no hace mucho hice también uno sobre Ayn Rand, el objetivismo y la filosofía del hombre libre. Voy a dejar ese enlace aquí también. Este video de Nietzsche es la tercera parte de esa seguidilla de videos donde abarco este tema en mayor amplitud. Y creo que en el futuro iré complementando con otros pensamientos filosóficos que se adaptan perfectamente a lo que presenta el MGTOW como una ruta de vida. Aclaro que hay muchas cosas de las que se pueden decir de Nietzsche que son vastas, no se pueden abarcar ni resumir siquiera en un solo video porque es algo muy grande. Yo no sé si aquí varias personas se han tomado el tiempo de leer la literatura de él. Yo recomiendo mucho la lectura de Así hablaba Zaratustra, El ocaso de los ídolos, si tienen ya como más interés sobre las críticas que hacía Nietzsche sobre Platón y sobre Sócrates, todo esto. Y les recomiendo también leer Humano, demasiado humano o La Galla Ciencia, como otros libros para complementar, pero sobre todo leer Así hablaba Zaratustra. Lo pueden hacer de una forma literal, como si fuera una novela, sin molestarse en aprender cuál es el significado filosófico que hay detrás de esto, o pueden usar este audio antes de leer ese libro para tener una mejor visión de lo que él quería transmitir con esa obra literaria. ¿Por qué? Porque es muy emblemática, tiene muchos significados, muchas formas en las que él usaba una oración o una palabra para esconder un mensaje. Y yo creo que este audio les va a servir mucho para descifrar eso, porque yo siempre he creído que Así hablaba Zaratustra es un libro MGTOW. Y voy a explicar por qué. Pero antes de iniciar, y disculpen que esté haciendo la introducción un poco más larga que de costumbre, quiero decir que muchas de las cosas que voy a mencionar en este audio hay que comprenderlas en su contexto histórico. Nietzsche lo dijo mucho adaptado a su tiempo. Yo lo que quiero es tomar ciertas cosas que él mencionó para una época distinta y tratar de acomodarlas como una lección de vida a los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Además de que sí hay muchos vicios antiguos que se pueden ver en la sociedad actual y que nos puede servir tratar de entender un poco mejor qué quería decir Nietzsche con todo esto. Ahora, antes de iniciar, voy a decir que debo de hacer la aclaración para poder explicar este video sobre la frase de Dios ha muerto, que es una de las frases más conocidas de Nietzsche. Pero antes de hacerlo, quiero explicar, antes de que salten en rabia, que la frase Dios ha muerto no es una frase religiosa. Mucha gente la ha entendido de una forma literal y no saben realmente qué quería decir Nietzsche con Dios ha muerto. No es una frase que hable de un Dios judeocristiano o de cualquier otra religión. Es una frase que tiene que ver con la moralidad de las personas. Y a eso es a lo que él se refería. Y esto lo voy a dejar claro, que no es un post que habla de religión, sino de la moralidad de las personas, porque el Dios ha muerto no era una frase literal como la han tomado muchas personas, sino que tenía un trasfondo muy grande y era una visión social de la moralidad social de las cosas. Entonces, aclaro eso para que no se malinterprete que cuando yo digo Dios ha muerto, estoy hablando de religión, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de la visión de Nietzsche de Dios ha muerto, no de ninguna fe. Y esto quiero dejarlo claro, no es un tema teológico, es lo que quiero aclarar antes de iniciar. Vamos a aclarar primero, antes de entrar, que Nietzsche, la filosofía de Nietzsche
se fundamenta o tiene por lo menos 5 grandes pilares, que es la transvaloración, que es el superhombre, que es el tema en el que más me quiero enfocar, la voluntad de poder, el eterno retorno y Dios ha muerto. Para poder iniciar la comprensión de todas estas cosas, que lo vamos a ir haciendo paso por paso, quiero expresar primero lo que es algo que se llamaba, lo que él veía como los despreciadores del cuerpo. Y eso es algo que pasa en la sociedad actual. Vamos a ver. Nietzsche le llamaba despreciadores del cuerpo a los que no lograban valorar esta cadena de valores, valga la redundancia, del superhombre. Nietzsche le decía esto a las personas que condenaban su ética y que condenaban su moral y todo lo que ella trae, porque hay gente que al final corrompe las sociedades, que eso es algo que pasa hoy en día. A esto le llamaba él, en resumidas cuentas, los despreciadores del cuerpo. Y comprendiendo esto es cuando ya podemos pasar a hacer un pequeño análisis más profundo de qué es lo que Nietzsche quería decir con Dios ha muerto. Nietzsche explica con esta expresión no la muerte de un Dios teísta, que es lo que todo el mundo ha entendido, sino la muerte de todos los valores y de todos los ideales que hay en una sociedad. O sea, cuando los despreciadores del cuerpo han logrado corromper la ética y los valores de las personas a tal punto que llegan a deformar a la sociedad y su moral. Nietzsche, conforme lo que se ha creído siempre, Nietzsche despreciaba ese nihilismo. Ahora, esto es una parte difícil de comprender porque el nihilismo es muy complejo y Nietzsche se puede decir que era nihilista, pero no bajo la percepción social que hay del nihilismo. Pero en sí, ese nihilismo que significaba ese amor a la nada es algo que él despreciaba en sí. El nihilismo es una frase, una afirmación derivada del latín que significa afirmación de la nada. Y eso en sí, entendido con ese concepto, Nietzsche lo veía como una enfermedad. Y esto viene de una sociedad enferma y con decadencia moral. En otras palabras, los despreciadores del cuerpo, él los veía en parte como nihilistas y les tenía un desprecio. Ahora, aquí es donde viene todo lo que es la parte socrática, platónica, toda la destrucción que él consideraba de la sociedad occidental por estas filosofías socráticas y platónicas, y que él veía que habían matado a Dios. En otras palabras, los valores que habían antes en la sociedad. Y esto es algo que nosotros podemos ver hoy en día si lo tratamos de actualizar con lo que está sucediendo con el feminismo y los progres y todo esto, cómo la sociedad va perdiendo valores y se va matando a Dios poco a poco, poco a poco. Y en esto salimos perdiendo los hombres también, porque estos despreciadores del cuerpo han ido matando esa ética y esa moral con las políticas progres que, que tenemos hoy en día. Entonces ahí es donde vemos cómo la frase de Nietzsche de Dios ha muerto de verdad no es teísta, sino es una aplicación a los valores morales correctos que hay en una sociedad. Una vez que se entiende esto, podemos pasar a lo que es la transvaloración, lo que Nietzsche consideraba la transvaloración. Nietzsche detesta los valores que nacen de una falsa humildad, del victimismo, de la pobreza intelectual. Y Nietzsche empieza a valorar el mundo con una visión que surge desde arriba, que surge desde el valor y la prosperidad. Nietzsche valora lo que es el aquí y el ahora y desprecia los valores sociales comunes y pretende ver el mundo desde un punto de vista más próspero y menos victimista. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes notan, por ejemplo, el feminismo, ¿cuál es la base social de ellos? Es lo mismo que criticaba Nietzsche, es victimismo.
Es victimismo la base sobre la que esta ideología se sostiene. Es la pobreza intelectual porque no tienen argumentos. Inventan los argumentos y los inventan desde el victimismo. Nietzsche pretendía ver la vida, la moral, desde una posición superior, desde una posición de valor y de prosperidad, no desde debilidades, victimismo y pobreza intelectual. Nietzsche al llegar a este punto se pregunta entonces quién es el encargado de hacer la transvaloración y llega a la conclusión de que debe ser el superhombre. ¿A qué se refiere Nietzsche con el superhombre? Y aquí hay una cosa que yo siempre me he preguntado sobre la traducción del superhombre, que en alemán sería el Übermensch, porque Über es superior y Mensch se refiere a personas. Si fuera el hombre superior sería Übermann o Übermänner en plural. Entonces yo siento que tal vez la traducción de superhombre nunca ha sido meramente correcta, sino que él está hablando de la persona superior, no tanto del hombre superior. Y esto se ha malinterpretado incluso en otras etapas de la historia, especialmente entre 1933 y 1945. Ahora, Nietzsche hace un llamado al hombre a que logre superar todas estas etapas de la muerte de Dios en la sociedad. Y él considera que debe ser el individuo, el sujeto, el que esté por encima de la muerte de Dios. Entonces, él hace un llamado al ser, al hombre, a que se supere a sí mismo, a que logre crear una moralidad propia para adueñarse de su propia libertad por encima de los falsos valores que hay en la sociedad y que la destruyen, o sea, de la sociedad que mató a Dios. El superhombre es un llamado a superarnos y llega a ser un llamado a lo que deberíamos nosotros realmente ser. Es un llamado a alcanzar el punto máximo de nuestra cadena de valores y de superación moral. El superhombre es un rayo que brota de una nube oscura, por así decirlo. Es el rayo de luz que sale de un hombre que antes era oscuro, absorbido por una sociedad con gente que despreciaba la moral y por lo tanto quiere decir que es un hombre que iluminará nuevamente la vida humana y que mostrará nuevamente la ruta a seguir. El nuevo camino del superhombre es amar la vida más allá de lo que los despreciadores de la vida desean. Es el que se encuentra en una nueva ruta en la vida. Es lo que hace tener una moral tal que lo hace amar a la vida nuevamente. O sea, es un hombre que sobre los antiguos valores se construye a sí mismo nuevamente y logra nacer y estar por encima del hombre que antes era. Es un hombre que se logra divorciar de la falta de moralidad de la sociedad, de la muerte de Dios en la sociedad, y logra construirse a sí mismo y ver el mundo desde arriba, no desde un punto de vista supremacista, sino desde un punto de vista de una elevación de valores que lo hace ver a la sociedad como es y estar por encima en su actuar de esos valores que absorben a la mayor cantidad de personas, que absorben a la masa. Para Nietzsche, el superhombre es el que es capaz de hacer la gran transvaloración, o sea, separarse, dividirse de la sociedad corrompida. Es el decir sí quiero y el rechazo absoluto al yo debo de los moralistas. Para Nietzsche, el superhombre es el que en medio de la sociedad carente de valores y de la sociedad del Dios ha muerto, logra fijar un rumbo de hacia dónde y para qué desea llegar a. Por este medio nace lo que es la tesis de Nietzsche de la voluntad de poder, que ya vamos a ver. Nietzsche describe al superhombre como alguien que puede construir sobre la sociedad, que puede hacer una nueva cadena de valores, dando sentido a la vida y a sí mismo, porque desea que el nuevo hombre ame la libertad, porque quiere dominarse a sí mismo, reitero, porque quiere dominarse a sí mismo y no dejarse castrar
por la sociedad en la que vive, por la sociedad que mató a Dios. El superhombre desea recuperar el sentido de la vida porque desea tener una vida que merezca la pena ser vivida. Y ahí es donde llega lo que es el concepto del eterno retorno, pero esto lo vamos a ver más adelante, al igual que la voluntad de poder. Nietzsche describe tres estadios del superhombre. El primero es el del hombre camello, que es el hombre que soporta la carga de la falta de libertad en la sociedad. Y esto es algo que si lo logramos transponer a lo que es la filosofía MGTOW, estamos conscientes sobre la censura en redes sociales, sobre la forma en la que si no estás acoplado con las políticas imperantes que tienen al hombre dominado bajo un tipo de dictadura social y digital, donde nosotros somos los que salimos perdiendo en el aspecto legal y todas estas cosas que ya hemos dicho, ahí cabe perfectamente lo que es la descripción del hombre camello, el hombre que soporta la carga de la falta de libertad. Luego viene lo que Nietzsche llamaba el hombre león, que es el hombre que se subleva contra esta falta de libertad. Y por eso yo siempre he dicho que el hombre MGTOW es también un hombre león, es un hombre camello, pero en especial un hombre león porque está de una forma intelectual e individual, porque esto no es un movimiento, sublevándose contra toda esta falta de libertad, tratando de construir a un hombre nuevo sobre los escombros de la muerte de Dios. Y reitero, entendido no de un modo teísta, sino del modo moral que Nietzsche hablaba sobre la sociedad. Y luego Nietzsche, y esta es la parte donde yo digo que es cuando aceptas la red pill, el tipo de hombre también que eres es el hombre niño. ¿A qué le decía Nietzsche el hombre niño? Es el hombre que ha sido capaz de crear una nueva realidad y tiene todo un futuro por delante. Nietzsche llamaba al hombre niño al que lograba llegar a ser ese tipo de superhombre que se había logrado separar por completo de los despreciadores del cuerpo, de la muerte de Dios, y que había ya comprendido cuál era la situación, que se había elevado por sobre quien era antes, y ahora tiene todo un nuevo futuro por delante para construirse en el campo personal y en especial en el campo moral. Es el hombre que ha renacido y que ahora tiene todo por delante. Por eso él le llamaba el hombre niño, porque tiene toda una nueva cadena de valores por descubrir y por construir. Por eso le decía el hombre niño. Entonces, repaso, los tres estadios del superhombre eran el hombre camello, porque es el que carga con la falta de libertad de la sociedad, el hombre león que se subleva contra esa falta de libertad y el hombre niño, que es el que ha sido capaz de crear un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva base moral y tiene todo un futuro por delante. Para Nietzsche el superhombre es el hombre que es autosuficiente, que vive según sus instintos y bajo su libertad instintiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues que es vivir según nuestra naturaleza y no en pro de una sociedad que limita o corta nuestra libertad y que no nos deja ser como nosotros deberíamos ser. Y aquí cabe, dentro de esta filosofía MGTOW, lo que hemos estado diciendo siempre sobre el adoctrinamiento desde que somos niños, para llegar a ser hombres proveedores, manginas, betas, caballeros blancos, porque la sociedad y esa crianza no solo nos quita la libertad, sino que nos limita a no ser como queremos ser, sino como deberíamos ser, según como la cadena de valores de los despreciadores del cuerpo. Espero estarme dando a entender. Y aquí es donde viene otro punto importante de la filosofía de Nietzsche que mencioné antes, que es la voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad de perseverar en el ser. Voy a reiterar, es la voluntad de perseverar en el ser. Es la voluntad de vivir para sobreponerse a la muerte de Dios y ser el amo de mi destino. La voluntad de ser el superhombre es el querer. La voluntad de poder es el deseo de llegar a ser.
Y aquí la mayoría de todos los que nos consideramos realmente MGTOWs estamos bajo la voluntad de poder. Porque si estamos aquí no es porque alguien nos ha obligado. Nosotros no venimos aquí en nombre de los despreciadores del cuerpo que están dominando la sociedad. Venimos a denunciarlos. Venimos a denunciar a los que mataron a Dios. Y estamos aquí por voluntad propia, porque tenemos voluntad de poder. Porque también somos el tipo, o hacemos un esfuerzo de ser el tipo de superhombre que pasa por el estadio de camello, de león y de niño. Y para eso se ocupa voluntad de poder. Todas las personas que están siguiendo esta filosofía tienen voluntad de poder. Estamos escuchando esa voz propia de lo que deseamos ser, la esencia del ser. Una vez que se ha llegado a este punto de la voluntad de poder, por ejemplo, es donde llega lo que yo mencionaba del eterno retorno. Y yo había tocado esto del eterno retorno en otro video, donde había puesto una introducción de la película de Cuando Nietzsche lloró, que voy a dejar a continuación para que veamos. Y una vez que lo veamos, vamos a explicar exactamente qué es el eterno retorno, que es como un fin último del superhombre, que es como la victoria moral sobre la vida del superhombre. Vamos a ver este video y ya volvemos. Pero usted debe temer a la muerte tanto como yo. Y a la falta de un Dios. Tenemos que morir. Pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. ¿Usted ha consumado su vida? He alcanzado grandes logros. ¿Pero ha vivido su vida? ¿O ha sido vivido por ella? Se mantiene al margen de su vida, añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. No puedo cambiar mi vida. Tengo a mi familia, a mis pacientes, a mis alumnos. Es demasiado tarde. No puedo decirle cómo vivir de otro modo. Si lo hiciera, seguiría viviendo según el designio de otro, pero quizá podría hacerle un obsequio, Joseph. Quizá podría darle un pensamiento. Imagínese que un demonio le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo, como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez, como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph, la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. ¿Le gusta esa idea? ¿La detesta? ¿Qué? Claro que la detesto. ¿Por qué? Lo único que realmente amo de toda mi vida es la idea de que he cumplido con mis obligaciones con respecto a mi esposa y a mis hijos. ¿Obligaciones? Sus obligaciones son una farsa, Joseph. La cortina tras la que se oculta. Para formar realmente a sus hijos, primero fórmese a sí mismo. En cuanto a su esposa, mejor liberarla de la prisión que comparte con usted antes de que acabe con ella. ¿Mm? Como vemos, el superhombre cuando ha conquistado ya esa moral, está tan feliz con su cadena de valores, con haberse separado de la sociedad, de los despreciadores del cuerpo que mataron a Dios,
Entonces, cuando se presenta la paradoja de que qué pasaría si nosotros muriéramos y volviéramos a renacer, y así 1000 veces, hay que preguntarse, ¿fui feliz con mi cadena de valores? ¿Fui feliz con el tipo de vida que llevé? ¿Viví de acuerdo a la moral, a mi moral y no la moral que me impusieron los despreciadores del cuerpo, que son los que reinan hoy en día en la sociedad, los despreciadores del cuerpo? Entonces Nietzsche dice que tú sabes que la moral que creaste, que te hizo ser quien realmente eras y estar feliz con ello es si mueres y deseas volver a nacer y ser exactamente la misma persona con la misma cadena de valores. ¿Estás siendo vivido por la vida o estás tú viviendo la vida? La mayoría de personas en la sociedad están siendo vividos por la vida. ¿Por qué? Porque fueron absorbidos por la moral de los despreciadores del cuerpo, que son los progres que tenemos hoy en día creando políticas en contra de la familia, en contra del hombre blanco heterosexual. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos realmente si estamos haciendo un esfuerzo por ser el superhombre que Nietzsche quería en la sociedad, o estamos siendo nosotros vividos por la vida, o estamos nosotros viviendo la vida. El superhombre vive la vida, no se deja vivir por ella. Y este era el último paso, o lo que se conoce en resumidas cuentas como el eterno retorno, ese fin que Nietzsche quería en el hombre. Si hacemos un análisis de qué es la filosofía MGTOW, la filosofía MGTOW es también la búsqueda por la construcción del superhombre, la búsqueda por negar también a estos despreciadores del cuerpo que mataron a Dios, que mataron la moral, que tienen la sociedad hoy en día como está. Y reitero, esto lo dijo Nietzsche también con un sentido muy enfocado a lo que era la filosofía platónica, la filosofía socrática, pero también podemos verlo adaptado a la sociedad actual y ese es el mensaje de este video. Nosotros no solo tenemos partes de lo que era la filosofía de Camus o de la filosofía de Ayn Rand, sino que también tenemos muchísimo de la filosofía de Nietzsche. En gran parte, el MGTOW no existiría si no es por Nietzsche. Nietzsche tiene la base fundamental y sólida de la construcción del nuevo hombre, que es también lo que busca la filosofía MGTOW. Reitero que abajo dejo el video de Albert Camus de Ayn Rand y también los enlaces a mis canales paralelos y la página de Facebook. Yo soy uno más del patriarcado que les da las gracias por haber escuchado si llegaron a este punto y que les desea un muy buen día.